Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! Fritos, guachecos, grifos, consumidores, cannabináticos. Hola cannabináticos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Marihuano. En esta, la que podemos llamar la segunda temporada, producida totalmente desde la emergencia sanitaria conocida como el COVID-19. Y bueno, como no podía ser más, me acompaña un aventurero de lo que podríamos llamar nuevas formas de comunicar, Héctor Joel Anaya. Hola Héctor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast y esta segunda temporada. Muchas gracias. Y bueno, para quienes no conozcan a Joe, que por cierto ya hemos tenido un par de fragmentos de una suerte de sección de opinión que estamos por ahí experimentando, pero bueno, él ostenta una maestría en comunicación, además de ser un experto en el tema de política de drogas. Fue director de la organización Estudiantes por una política sensata de drogas. Entonces para mí es una persona que es muy especial porque conjuga estas dos facetas, ¿no? La comunicación y las drogas. Y es muy especial porque hay un tema que siento que dentro de nosotros, del activismo canábico, de todas estas discusiones que se dan por los derechos de los usuarios, siempre nos elude y intentamos separarlo siempre, porque se tiene que hacer la distinción entre el tráfico de drogas y los usuarios, pero a la vez yo creo que nos deja un poco a la deriva a la gente que no se puede informar bien, que se confunde, porque la comunicación sobre lo que ocurre en nuestro país, sobre la llamada guerra contra las drogas y todo esto que involucra el tráfico, pues es muy complejo. Y pues yo quisiera sintetizar como en una pregunta, que es ¿cómo puede sentirse un usuario que quiere luchar por sus derechos, que quiere combatir el estigma que hay hacia el uso de drogas, pero que también se tiene que enfrentar a todo esto que, según los medios y según muchas personas, ocurre porque hay gente que quiere consumir drogas, ¿no? Y que yo tiendo a llamarle la narconovela. Y pues esa sería como mi primera invitación a que platicaras de si coincides conmigo, que se lo puede llamar así, que lo podemos pensar así, como en una historia que nos venden sobre esto que ocurre, y que en cierta forma pues sí nos relacionamos, ¿no? Y ahí tenemos un lugar también en esta discusión, en esta historia que se está desarrollando entre nosotros. Mira, para poner como ejemplo, ¿no? Esta narrativa dominante, ¿no? Definitivamente tendríamos que contextualizar el régimen internacional de fiscalización o de prohibición de drogas, ¿no? Como un convenio marco internacional que además se adhiere a ciertas filias y fobias derivadas de los contextos culturales, ¿no? Entonces, poniendo en claro, ¿no?, que hay un régimen internacional, ¿no?, global de prohibición de drogas que dicta cuáles son las métricas, cuáles son las narrativas, ¿no?, que se establecen una serie de parámetros sobre palabras como el uso indebido, ¿no?, por ejemplo, de drogas, ¿no?, la adicción, la toxicomanía, ¿no?, todo este tipo de lenguaje que ha ido evolucionando, ¿no?, desde la Liga de Naciones, pasando por la ONU, ¿no?, la JIFE, todo este cúmulo de burocracia internacional, se adhiere, ¿no? Y viene una versión que es a la mexicana, ¿no? Entonces, además de este régimen internacional de prohibición, viene adherido
de la narrativa y de la cultura a la mexicana, ¿no? Uno de los libros o de la literatura que mayor recolección de este tipo de narrativa, sobre todo de marihuana, entre el siglo XIX y principios del XX, es el libro de Isaac Campos, ¿no? De Homegrown. En este ejercicio, ¿no? Básicamente lo que se realiza es un análisis de contenido en la prensa nacional con todas las veces que se cita o se utiliza la palabra marihuana, ¿no? Y sus derivaciones, ¿no? Como puede ser hemp, cáñamo, ¿no? Este tipo de palabras que se utilizaban más o menos desde el siglo XVII empieza a contar, pero su trabajo más fuerte es entre finales del Porfiriato y principios del siglo XX. Y dentro de los principales hallazgos que se encontraron respecto a la marihuana en este texto, es básicamente dos, ¿no? Básicamente se encuentra un vínculo no probado, pero sí bastante claro entre la locura, una especie de problema psiquiátrico, ¿no? Con la marihuana y actos criminales, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, esas dos narrativas, ¿no? Y si lo vemos actualmente, está todavía muy interiorizado dentro del régimen internacional de prohibición, dentro de los esquemas de tratamiento, dentro de los esquemas de las narrativas periodísticas, dentro de los mismos usuarios, ¿no? Este complejo sistema respecto a la salud mental, ¿no? Y al crimen, ¿no? Entonces vamos a estar viendo que los usuarios vamos a estar oscilando entre estos dos márgenes, ¿no? Entre la salud mental o una visión que a mí me gusta mucho decir a manera de broma, ¿no? Muy psicologizante de ¿por qué te drogas? ¿No? Es básicamente, ¿no? Tomando en cuenta que no existe una libertad, ¿no? Que debe de haber una visión prístina, higienista, ¿no? Casi virginal de la psicoactividad, ¿no? Pero estamos viendo también una sociedad que es bastante doble moral y con dobles mensajes, ¿no? Mientras por un lado tenemos este gran auge de las empresas cerveceras, del pulque como tradición, ¿no? de las bebidas embriagantes como una reivindicación de cultura, y tenemos por otra parte, ¿no? Ciertos estimulantes, ciertos depresores que no entran y que no logran instalarse dentro de este sistema de esparcimiento del tiempo libre, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar en términos históricos, ¿no? Y recuperar estos dos oscilamientos, ¿no? Uno es el crimen, ¿no? Y el otro es la salud mental. Y esto lo llevaría yo de la mano a un nuevo concepto que se está intentando llevar con estas nuevas políticas y con estas nuevas narrativas, y que se está construyendo un término respecto a los vendedores de drogas, por ejemplo, personas que venden drogas, ¿no? Entonces, habría que delimitar, ¿no? También muy bien en qué aspecto el régimen de control de drogas que se va hasta el ámbito judicial y el ámbito policial, ¿no? Creando esquemas de persecución específicos como lo pueden ser el narcomenudeo, el narcotráfico, la posesión simple, la posesión con fines de comercio, ¿no? Que son todos estos verbos que oscilan en la Ley General de Salud, en el Código Penal, en el Código Federal de Procedimientos Penales, ¿no? Y que nos ponen una barrera tanto mental, tanto narrativa, tanto periodística, ¿no? Entonces también hay actualmente muchas escuelas, sobre todo, por ejemplo, el nuevo periodismo judicial, ¿no?
o algunas otras escuelas de periodismo, ¿no? Que están intentando cambiar las narrativas o lo que en inglés se le llama el reporting, ¿no? El cómo se reportea, cómo se construyen las noticias, cuál es el foco de las noticias, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, sujetos como los que podemos leer todos los días en la prensa mexicana? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguien que está considerado como uno de los mayores conocedores, especialistas y gente que le filtran noticias sobre el tráfico de drogas, ¿no? Héctor de Mauleón, ¿no? Que es una persona que constantemente escribe sobre narcomenudeo, sobre narcotráfico, sobre las entrañas del poder, ¿no? Él, al ser, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Este guardabarreras, ¿no? Este guardabarreras clásico, ¿no? Que está en medio de las élites y que está en medio también de la diversificación y de la escritura de la agenda política, es un ente que ha también, pues hasta cierto punto, contaminado las narrativas. Asimismo, esto mismo que tú comentas, que es básicamente la narconovela, la narconarrativa, se ha intentado ir criticando, deconstruyendo, ¿no? A mí me parece muy peligroso, ¿no? Y con esto me gustaría cerrar esta intervención. Una propuesta o un dicho que le escuché hace unas semanas a la autora de varios libros sobre crimen organizado, crimen transnacional o traficantes de drogas, respecto a que el objetivo de su libro era simbrar al grupo criminal o simbrar al cártel. A mí me parece esto bastante peligroso, ¿no? Me parece que también aquí, y tú como especialista de la comunicación y las personas que estén adecuadas con el pensamiento sobre cómo se escribe el periodismo y cuál es el deber ser del periodismo, ¿no? En este ideal, ¿no? De este periodismo ciudadano, periodismo watchdog, ¿no? Periodismo cívico, ¿no? Me parece bastante peligroso que un objetivo de un libro sea simbrar a un cártel, ¿no? Dejemos eso a las agencias de seguridad, ¿no? Dejemos eso a las agencias internacionales del control de drogas, ¿no? Binacionales. Me parece que ese no es el papel de los periodistas o del periodismo, ¿no? Entonces, nos vamos entrampando, ¿no? En este tipo de narrativas, ¿no? Y en este tipo de ideal de supermanes, ¿no? De los periodistas, ¿no? Que me parece que entrampan, ¿no? Llenan de ideas negativas, ¿no? Por ejemplo, como bien lo mencionas, el mercado de drogas va a existir con o sin y a pesar de la prohibición, ¿no? ¿Cuáles son las maneras sociales, económicas, políticas de regularlo, ¿no? Creo que la mejor manera es irlo discutiendo, ¿no? Y me parece que un punto esencial, ¿no? Son los usuarios de drogas, ¿no? Los usuarios, sobre todo activistas, ¿no? O públicos, los que están construyendo este tipo de narrativas. Asimismo, los defensores de derechos humanos, ¿no? Son los que están constantemente poniendo en tela de juicio esta narrativa que también, desde un punto de vista, legitima un proceso desigual de poder, ¿no? Al legitimar, al poner nombres, al poner motes, al decir el cártel de Nayarit, el cártel de Morelos, el cártel de Europa, ¿no? Vamos dando cierta relación y vamos construyendo, ¿no? En la voz pública, en la opinión pública, ¿no? Una serie de conceptos y de conceptualizaciones que ponen en desigualdad, ¿no? Sobre todo a las personas que están en medio o no, o al final de estas cadenas, ¿no? Como lo pueden ser los pequeños vendedores, ¿no? Como lo pueden ser los productores, como lo pueden ser los mismos usuarios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para repensar y establecer nuevas formas de comunicación y cómo establecer
nuevos pactos comunicativos, ¿no? Para referirnos nosotros mismos y pensar, ¿no? También la diversidad de situaciones, ¿no? De contextos que pueden existir en los mercados de drogas y las necesidades de las personas que están ejerciendo, ¿no? Tanto sus derechos, desde mi punto de vista, es un derecho también el derecho al trabajo, ¿no? Y si no encuentro trabajo y si a partir de la venta de sustancias ilícitas puedo acceder a una remuneración, me parece que también se estaría violando ese aspecto. Esto es bastante radical, ¿no? Y a mucha gente, sobre todo en la reforma judicial, en la reforma penal, no le gusta mucho trabajar estos temas porque está delimitado, ¿no? Y la justicia es o negra o blanca, ¿no? O vas a la cárcel o no vas a la cárcel, ¿no? Entonces, estos nuevos tribunales, ¿no? Estas nuevas ideas de construir una nueva justicia social basada en las personas, ¿no? Creo que es algo que el Estado y la sociedad, ¿no? Debemos de seguir construyendo y no es algo ni fácil, ¿no? Ni barato. Entonces, habría que pensar cuáles son las formas en las que podríamos establecer este tipo de narrativas. Y yo creo que una de las primeras fases es definitivamente, ¿no? Quitarnos toda esta idea de la narrativa, de la narconovela, del narcotráfico, de la chaponovela, ¿no? Em, del narcomenudeo en los medios, ¿no? Hay que irnos pensando y repensando, ¿no? Como usuarios, ¿no? Sobre todo la gente que tiene acceso a este tipo de podcast, me parece que es gente que quiere conocer más de sus derechos, ¿no? Que conoce sobre sustancias psicoactivas, ¿no? Que socializa su conocimiento y sus saberes. Sí, eh, casi parece que, como mencionas, desde la fiscalización internacional de sustancias se le da la oportunidad de los usuarios de drogas de jugar dos papeles, o el del criminal o el del enfermo, ¿no? Como mencionabas en estos como rumbos que puede tomar. Y que por lo mismo son roles o papeles que fácilmente pueden ser usados como chivos expiatorios de cualquier cosa. Así como pues, lo que no nos guste, pues es que era un criminal, es que era un enfermo, ¿no? No formaba parte de lo que nosotros somos, que somos los sanos. Y que pues se ha comunicado de tal forma que el escenario donde se lleva a cabo esto, que es el uso de drogas, la venta de drogas, los castigos por ello, pues da miedo a la sociedad en general que no está muy cercana a esto, pues sí, sí, eso es un escenario en el que no se quieren adentrar así nada más porque sí, ¿no? Les da miedo de que algo vaya a salir y morderles. Y yo pienso que por ello es que estos personajes como Héctor de Mauleón pues toman esta figura como casi de Caronte, ¿no? Llevando a las almas ahí sin que se pierdan, sin que se extravíen. Y que a la vez, como mencionabas, pues, los usuarios, la gente que hace pues, la reducción de riesgos y daños en lugares donde pues, es verdaderamente penado, este, el uso de drogas, me imagino, en lugares extremos como en las Filipinas, pues, en ese sentido también se vuelven casi pues, aventureros de un inframundo muy peligroso en varios aspectos, ¿no? Aquí también en la Ciudad de México también tiene su riesgo, de repente pues, ser el compa que pues, rola los cuadros, pero pues, tal vez lo hace porque sabe que pues, Conecte es bueno y dice, bueno, pues estos tipos se los van a meter, mejor les doy esto que yo, que sé que ya pude hacer aquí unas pruebas, no sé, o sea, también se hacen con varios sentidos, como dices tú a veces, estas otras redes, este, pues sí se empiezan a tejer estos otros caminos de otra forma también seguros para los usuarios, este, que pues en ese sentido como que dependiendo desde donde veas tú la cosa, pues, el jugador tiene una máscara, ¿no?
y por ejemplo el gobierno dice, ese negocio que salió mal le vamos a llamar el operativo tal, y tiene la máscara del operativo tal, ¿no? Y este negocio que salió bien le vamos a llamar el cártel tal, ¿no? Y le ponen la máscara del cártel tal. Para ti, ¿cuál sería la máscara que tal vez es como la más grande y la más evidente y por tanto la más difícil de quitar o la que más surge quitar, ¿no? Esto, pensando que es, como dices, es muy complejo el panorama, es muy cambiante también y pues, para a lo mejor concentrarnos en algún punto ahorita. Pues mira, yo creo que la principal máscara, ¿no? Dentro de... Me gustan estas analogías, ¿no? Con el teatro, ¿no? Pensémoslo en términos de escenarios, ¿no? De actores, ¿no? Entonces, eh, básicamente yo pienso también em, que la principal máscara, ¿no? El principal demonio, ¿no? Que existe, ¿no? Es este mote, ¿no? Del narco, ¿no? Del narcotic, ¿no? Del narcótico, ¿no? Sobre todo la versión latinizada, ¿no? La versión español, ¿no? Porque aquí ya habría algo que también no es muy mi especialidad, pero conozco algo, es la complejidad de los términos y las traducciones, ¿no? Cuando nos referimos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, a los narcotics, ¿no? O a los narcs, pues básicamente son agentes de seguridad, ¿no? De seguridad estatal, ¿no? Los narcs, los narcotics, ¿no? Son las personas que están encargadas, ¿no? Dentro de las muchas agencias que hay, ¿no? ATF, DEA, FBI, ¿no? Bueno, hay más de 26 agencias que están por ahí tratando los temas de drogas, ¿no? La FDA, ¿no? Entonces, digamos que los narcs, ¿no? En Estados Unidos son policías, ¿no? Digamos como dentro de esta narrativa, ¿no? De Star Wars, ¿no? Es los buenos, ¿no? Pero los narcos, ¿no? Con ese, ¿no? ¿no? El latinizado, ¿no? Es esto extranjero, es esto otro, es esto liminal, es esto que no es blanco, que no es americano, ¿no? Entonces, a mí me gusta bastante pensar en estos términos. A este respecto hay un libro de un inglés que se llama Narcomanía, ¿no? Y cómo los británicos se engancharon, ¿no? Con las drogas, ¿no? Entonces, a mí me llama también la atención, ¿no? El papel de Inglaterra, el papel de la Unión eh, del Reino Unido, ¿no? En la configuración del régimen internacional de prohibición, que también pareciera como que ha perdido, ¿no? Inglaterra, esta superioridad que tenía en el régimen internacional, ¿no? Pero habría que recordar, ¿no? Cómo dentro de los grandes hechos históricos, como lo es la cesión de Hong Kong, ¿no? Al Imperio Británico dentro de las guerras del opio, ¿no? Instaura, ¿no? Este nuevo régimen internacional de prohibición a partir de una fiscalización y a partir de una serie de impuestos restrictivos, ¿no? Que es sin duda una de las mayores penalidades económicas que ha habido en el mundo. Y esta penalidad económica ha sido a partir, ¿no? De la guerra del opio, ¿no? Incluso llegando a superar, ¿no? A las imposiciones derivadas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, habría que poner en contexto, ¿no? Cómo este ideal del narcótico, ¿no? Se va reconfigurando, ¿no? Yo tengo un texto en el libro de ensayos alternativos de conciencia, ¿no? Sobre este aparato, ¿no? El Narcan, ¿no? Y cómo el Narcan es una especie de salvador, ¿no? Una especie de vinculante entre el saber médico, ¿no? El saber farmacéutico, ¿no?
y los especialistas de la reducción de daños o los primeros respondientes ante las emergencias, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va decantando esta palabrita, ¿no? En inglés, narcotics es bueno policía, ¿no? En español, narcos, ¿no? Es narcos, lo malo, el cártel, ¿no? El Chapo, ¿no? Toda esta imaginaría que existe en Netflix, en La Reina del Sur, ¿no? Todas estas narrativas que además actualmente son muy rentables. Por eso también ha crecido, ¿no? Exponencialmente, ¿no? Y también a mí me gustaría pensar que una manera de corregir o reorientar estas narrativas no existe ni se va a cumplir mediante la prohibición, ¿no? Recordarás tú muy bien, ¿no? Esta propuesta que se ha hecho ya en repetidas ocasiones, incluso ya se respeta, por ejemplo, en la radio comercial de la Ciudad de México y de algunos estados, ¿no? Como Sinaloa, como algunos lugares del norte, con la prohibición de los llamados narcocorridos, ¿no? O la prohibición, ¿no? De algún narcoraps, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en la zona de Tamaulipas, ¿no? Entonces aquí también vamos viendo cómo estos productos culturales, ¿no? Que están interseccionados por violencia, ¿no? También hemos visto toda esta violencia hacia las mujeres que hay en este tipo de música, ¿no? Cómo ha sido también parte de la prohibición. Entonces a mí me gustaría pensar, ¿no? Cómo este tipo de ejemplos, ¿no? Y también de esta policía moral, ¿no? Que existe, se va a reconfigurar y reconstruir, ¿no? En este gran escenario, ¿no? Dentro de este gran escenario también me gustaría pensar, ¿no? En también otro libro, ¿no? Que es La crítica de la víctima, ¿no? De Giglioli, ¿no? Básicamente, también algo que deben de tomar en cuenta los usuarios o las personas que estamos de alguna u otra manera vinculados a los mercados ilícitos de drogas, es pensar este papel proactivo, ¿no? Y si bien tenemos una posición bastante desigual, de bastante minoría, de bastante estigma social, creo que también, ¿no? Reconfigurar este discurso de la víctima, ¿no? Por un papel proactivo, como lo es este canal, ¿no? Como lo es algunas publicaciones periódicas, ¿no? Como lo es el activismo, ¿no? Como lo son las marchas, ¿no? Como lo son el trabajo diplomático, como lo son el trabajo de gestión ante organismos públicos, ¿no? Entonces creo que se tienen que seguir articulando y se tienen que seguir pensando este tipo de arreglos para poder tener un escenario, ¿no? Entonces a mí me gustaría pensar en términos, ¿no? Teatrales y vamos a ir cerrando, ¿no? Que dentro de em, el escenario, ¿no? Y el cuerpo de, de- del teatro, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Que en la base, ¿no? En los ditirambos están las narrativas, ¿no? Estas narrativas que están constantemente en conflicto, ¿no? Y que estas narrativas, ¿no? Son las que se construyen y que son las hegemónicas, ¿no? Hace unos días veía un pequeño video, ¿no? De un pequeño medio digital, bueno, no es tan pequeño, ¿no? Que hablaba de el narcotráfico en la Ciudad de México, desde los mexicas hasta la Unión Tepito, ¿no? Entonces me dije, a ver, ¿no? Si vamos a mezclar así la narrativa, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Entiendo el afán pedagógico y el afán informativo, ¿no? Periodístico, ¿no? Pero, como te digo, ¿no? Este ditiramo de las narrativas, ¿no? Están ahí en constante pugna, ¿no? En las piernas del teatro, ¿no? Me gustaría que estamos pensando, ¿no? A los productores, ¿no? Al mercado, ¿no? A los mercaderes, ¿no? A las personas también que no se dedican concretamente a la venta, pero sí al almacenamiento, ¿no? O a la producción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensando un poco más arriba, ¿no? Ya tendríamos en el escenario, en el proscenio, ¿no?
a los actores, ¿no? A los actores del mercado, ¿no? Que son los usuarios, ¿no? Que son los vendedores, ¿no? Que son la misma policía, que son los jueces, ¿no? Y que ninguno es ni bueno ni malo, ¿no? A manera de fábula, ¿no? Se puede construir, ¿no? Una nueva narrativa en la cual es desigual, ¿no? Y mientras en algunos lugares, ¿no? Alguna policía te puede llevar, extorsionar y dar la famosa paseadita, ¿no? Incluso algo peor y muy grave, ¿no? Como lo que acaba de suceder en Jalisco con Giovanni, ¿no? En la Ciudad de México con el caso de Marco Antonio, ¿no? Que además sucede constantemente a los alrededores donde hay jóvenes en las escuelas, en los CCHs, ¿no? En las UAMs, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante interesante, ¿no? A manera de cortina, ¿no? A manera de telón, me parece que están los políticos, ¿no? Que son los que cierran, ¿no? La discusión, ¿no? Que son los que al final pareciera que tienen la última palabra, ¿no? Pero sin embargo, la obra, ¿no? El play, ¿no? El juego entre los personajes ya estuvo ahí, ¿no? Entonces a mí me parecería bastante importante, ¿no? Poner en juego, ¿no? Sobre todo el papel de las élites políticas, ¿no? Y es algo que siempre he hecho bastante énfasis, ¿no? No hay voluntad política en México porque mejoren las cosas respecto a la prohibición, sobre todo de cannabis, ahorita en este momento, ¿no? Em, no hay voluntad política porque se evalúe una política pública de reducción de daños ante una de las grandes crisis que existen actualmente, como lo es la metanfetamina, ¿no? No hay estrategias, no hay comunicación, salvo pequeños ejemplos como el que hubo hace unas semanas en psiquiatría ante los inhalables, ¿no? No hay una política de prevención, no hay una política de atención pública a las personas que desarrollan consumo problemático de cocaína, ¿no? Se les sigue dando el mismo método que es el que se les da a las personas con dependencia al alcohol, ¿no? No hay una estructura, no hay una rendición de cuentas de los sistemas integrales de tratamiento. Entonces, a mí me parece que también dentro de este continuum de drogas, ¿no? Y a final también dentro de las cortinas de este telón van a estar el saber poder que es nuevamente, ¿no? La salud, ¿no? La salud pública, ¿no? Yo dentro de mis hallazgos que encontré en mi tesis de licenciatura, es un término que se acuñó en aquel tiempo y era el de dictadura sanitaria, ¿no? Esta dictadura sanitaria pareciera que se olvidó algunos años y actualmente la podemos volver a vivir y la tenemos de cerca ante esta pandemia, ¿no? Definitivamente el Consejo Superior de Salubridad en México puede parar, ya viste, ¿no? Ya vieron todos los que están escuchándonos, ¿no? Pueden parar el país, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Aquella que estaba tan desdeñada, que se burlaban, que únicamente había envenenado gente con mata moscos en los 60, ¿no? Que había em, esterilizado forzosamente a ciertas comunidades indígenas, ¿no? Y que parecía que era una marioneta ahí de la ONU, de Estados Unidos, pues ni tanto, ¿no? ¿Cuáles son los hilos y cuáles son los papeles políticos, ¿no? De la salud mental pública, ¿no? ¿Cuál es em, estrategia que tienen, ¿no? Sobre todo las policías, ¿no? Las policías locales, eh, los, em, los jueces, ¿no? Con la prohibición, ¿no? Pensemos en este nuevo esquema, ¿no? Y a manera de conclusión, que algo que me parece bastante preocupante y que afortunadamente sigue bastante detenido en la Ciudad de México, son los tribunales de tratamiento de adicciones, ¿no? Que es una nueva forma, ¿no? Esto que le llamaba Anthony Giddens, ¿no? La tercera vía, ¿no? Ni prohibición ni regulación, pero o eres enfermo, ¿no? O eres desviado o eres criminal, pero de alguna manera tienes que rendirle al Estado
pleitesía de por qué tu consumo de drogas, ¿no? Está afectando el bienestar y el régimen del bien jurídico tutelado que es la salud pública, ¿no? Entonces, dentro de esta gran obra, ¿no? A mí me gustaría pensar, ¿no? Que el gran telón, ¿no? Al final, ¿no? Y dentro em, de el régimen de prohibición están estos dos, ¿no? Que es un status quo, ¿no? Que es la política, ¿no? Y que es la salud, y que es la salud pública, ¿no? Y que actualmente se está, pues, decantando, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que existen alrededor? Sí, yo creo que eh, el tema de la, pues sí, el buscar que el uso de drogas eventualmente se vea como una enfermedad más, este, es algo que creo que se tiene que también comenzar a observar de manera muy pronta, ¿no? Porque creo que es casi lo que viene, ¿no? Les vamos a quitar el estigma de criminal, pero van a seguir siendo enfermos y va a haber todavía discriminación y ataques por ese lado. Pero aún así pienso que una de las primeras máscaras que necesitamos quitarnos los usuarios, porque es una máscara que nos pusieron y a veces no nos damos cuenta, es la de criminales, ¿no? Tú decías de cómo nuestras acciones están siendo un riesgo para el bien común, en este caso, beneficiando aparentemente la salud financiera de los, las organizaciones criminales. Y, y casi que a manera de cuchillo, una vez que cae el telón, porque a mí me pasó así cuando vi esto, de alguna manera como que se me cayó la máscara, ¿no? No lo entendí bien, pero sabía que algo en esa narrativa no estaba bien. Que también me da risa cuando mencionas de cuando los estados prohíben que se transmitan en las radios los narcocorridos y este, canciones con mensajes similares, porque hace poco vi un video que produjo y publicó o bueno, fue publicado a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la que eran varios pues, de sus comandos armados en un pueblo de Jalisco pues, que se veía que estaba así en medio de la montaña, entregando víveres, despensas. Fue a principios de marzo, abril, todavía estaba apenas empezando esto de la emergencia sanitaria. Y ahí digo, bueno, sí, están intentando de una forma pues un poco inútil, ¿no? Interrumpir por ahí la comunicación o solo se están haciendo mensos porque pues, obviamente siempre han existido estas otras formas de hacer llegar los mensajes. Pero te digo, el punto es que como que para mí inevitablemente se cae la máscara de que los usuarios son criminales cuando aparecen ese tipo de cosas, ¿no? No lo entendí muy bien. Supongo que es porque, o sea, ahí puedo ver pues por un lado que es parte como de un show, ¿no? Así como los políticos sacan sus videos en elecciones y así, pues esto también, este video no fue más que una jugarreta política igual que la aplican otros políticos, ¿no? Este, y pues sí, si los veo a ellos jugando en el mismo escenario, puedo ver que pues igual las máscaras que nos dieron no son tales, ¿no? Igual y por ahí puedo ver que uno está cambiando de máscara a mitad de la jugada. No sé qué piensas tú. Mira, a mí me gustaría pensar dos puntos, ¿no? Uno es esto de la máscara del criminal, ¿no? Que básicamente es una dominante que ahora voy a desarrollar un poco más. Y la segunda, ¿no? Es el papel de los grupos criminales, ¿no? En México, en la narrativa y en los regímenes de política internacional, no solo el de drogas, ¿no? Sino el régimen internacional de seguridad, ¿no? De economía, ¿no? Entonces a mí me gustaría primero, ¿no? Detenerme en esta máscara de... y regreso a mi ejemplo, ¿no? Sabemos que las cuestiones para usar drogas son multifactoriales, ¿no? ¿No? Y incluso Giorgio Samorini, ¿no? Uno de los grandes especialistas en
en plantas sagradas, ¿no? En medicina, en psicodelia, ¿no? Tiene una cierta tipología de los usos que se les dan a las drogas, ¿no? Que algunas personas lo han criticado mucho, ¿no? Que es occidental, blanco, ¿no? Este tipo de adjetivos, ¿no? Que tenemos actualmente en la sociedad post-Me Too también, ¿no? Que también ha reconfigurado, ¿no? La forma de lo políticamente correcto, ¿no? Este mundo también del Black Lives Matter, ¿no? O sea, también todas estas agendas internacionales comunicativas, ¿no? Se van decantando también en las narrativas sobre drogas, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, dentro de estas narrativas que están cambiando y que desafortunadamente no se han aprovechado también, ¿no? Por el papel de las élites políticas, es definitivamente el papel de las mujeres, ¿no? En el tráfico de drogas, ¿no? El papel que han tenido, ¿no? Los ciertos productores, ¿no? Estas consecuencias no intencionadas de la prohibición que definitivamente han criminalizado, han estigmatizado comunidades enteras, ¿no? Y que también es parte de un esquema extractivista internacional, ¿no? Que a veces pareciera un poco a teoría de la conspiración, pero no lo es del todo errada, ¿no? Entonces, antes de adentrarme en esto, me gustaría seguir cerrando esta idea de la máscara del criminal, ¿no? Entonces, además de los usuarios, ¿no? Tenemos todos estos otros actores que están dentro del mercado de producción, dentro de los circuitos de drogas, ¿no? Que han sido estigmatizados, criminalizados, ¿no? Em, por un sistema que no los deja explotar lo que saben hacer, ¿no? Y que a su vez son parte, ¿no? De una captura criminal, ¿no? Asimismo, ¿no? Esta narrativa, ¿no? Y este cambio respecto al discurso de la víctima, que es lo que veníamos hablando, es algo que también los usuarios están en una dicotomía y en una relación pues de incertidumbre, ¿no? Básicamente ese es uno de los principales problemas que tienen las personas que usan drogas ilícitas, este limbo, esta incertidumbre que existe jurídicamente respecto a que un juez debe de delimitar, ¿no? La dosis personal inmediata para consumo, ¿no? Como se le llama, y si entra dentro de narcomenudeo o dentro de narcotráfico, ¿no? Que un juez debe delimitar si es posesión para fines de comercio, ¿no? Entonces, este tipo de incertidumbre que, si bien en términos de retórica política se dice, no, en México no se criminaliza a los usuarios de drogas, sí, maestro, pero como sea, tienes que llegar al Ministerio Público, ¿no? Arriesgándote a que te extorsionen, arriesgándote a que te desaparezcan, arriesgándote a que llegando ante el Ministerio Público, ¿no? El juez tenga una red de corrupción ahí mismo, ¿no? Acabamos de ver este escándalo con el grupo Borus, ¿no? Em, que utilizaban, ¿no? A personas que iban al centro de tratamiento después de haber sido detenidas en posesión de pequeñas cantidades y eran explotados y capturados para la venta, ¿no? Al menudeo de drogas, ¿no? Asimismo, este grupo casi clandestino de la Ciudad de México, ¿no? Me puse a investigar un poco más sobre este grupo y es algo muy interesante que algunas de los directivos de este grupo han sido entrenados por la policía federal israelita, ¿no? En técnicas de contrainsurgencia, en técnicas de combate, ¿no? En técnicas de investigación y de contraespionaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de estos grupos casi paramilitares, ¿no? Operando de manera criminal en la Ciudad de México, ¿no? Al amparo de la Fiscalía de Narcomenudeo, ¿no? ¿Cuál es el papel, ¿no? Entonces, definitivamente también aquí el discurso de la víctima, pues claro que se va a adentrar, ¿no? Y a ponerse como máscara claramente, porque están siendo víctimas de una extorsión, están siendo víctimas de una estigmatización, ¿no? ¿Qué les conviene más a las autoridades, ¿no? Lo hemos platicado en muchos foros, muchas veces, ¿no? Perseguir
a criminales, ¿no? Peligrosos, ¿no? O detener, ¿no? Y hacer como que parezca que funciona el sistema de justicia, ¿no? Me tuve la desfortuna, ¿no? De revisar hace unos días un video de los tribunales de un juicio oral a narcomenudeo, ¿no? Por narcomenudeo, ¿no? Están disponibles en YouTube, ¿no? Cualquier persona puede verlos, em, este tipo de juicios, ¿no? Y me llama la atención que dentro de estas casi 2 horas de audiencia, ¿no? Básicamente los policías, ¿no? No tuvieron, ¿no? La capacidad para integrar una carpeta de investigación, ¿no? Para establecer los criterios mínimos, ¿no? Para la detención, todo era en flagrancia, ¿no? No estaba bien escrito el reporte policial único, una serie de desventuras, ¿no? Que básicamente eh, construyendo bien el caso, ¿no? Te das cuenta que son unos usuarios en posesión de pequeñas cantidades para el uso personal, ¿no? Y que llegaron, ¿no? A, mm, a los juzgados, ¿no? Ya del penal, ¿no? Estando ya detenidos, ¿no? Con prisión preventiva, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante, ¿no? Cómo se desperdician los recursos policiales, ¿no? En perseguir a estas personas con 5, 7, 8 gramos de marihuana, ¿no? 2 gramos de cocaína, ¿no? Entonces, me parece bastante desafortunada, ¿no? Este, este caso, ¿no? En especial. Y me recuerda que también en cierto punto, ¿no? Si bien deben de tener algunos usuarios una visión proactiva, también siguen siendo víctimas de un régimen, ¿no? Y de una fuerza policial, ¿no? Que va a estar persiguiendo, que va a estar revisando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como pensar, ¿no? Que esta nueva forma de construir va desde personalmente hasta los circuitos en los cuales nos conjuntamos, ¿no? En algunas zonas populares, ¿no? Incluso el consumo de drogas es identificado con la persona que está en la maña, ¿no? Que se dedican a hacer cosas ilícitas, ¿no? Incluso por ir a conseguir este tipo de sustancias, ¿no? Debido al alto margen que hay en las ganancias, ¿no? También, o bajo, ¿no? Eh, Nivel de ganancias, ¿no? Se tiene que dedicar a otro tipo de crímenes, ¿no? Entonces, también esta explotación de la economía subterránea, ¿no? Está pasando, ¿no? Entonces, al separar los mercados, ¿no? Es algo que puede ayudar y puede fortalecer, ¿no? El cambio de narrativa del discurso de la víctima en los usuarios. Ok, habiendo dicho esto, ¿no? Y creo que hay más esquemas que podemos pensar, pero por el momento quiero dejarlo ahí. Me gustaría adentrarnos a un tema que me es fascinante, ¿no? Y que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos, ¿no? Y la relación que tiene en términos de comunicación, ¿no? La propaganda, ¿no? La propaganda política y la propaganda criminal, ¿no? ¿Cuál es el papel de esta propaganda criminal que tú decías, ¿no? En primer punto, ¿no? Desde mi perspectiva, es establecer un régimen de terror, ¿no? Un régimen de terror a partir de la explotación de la violencia criminal, de la exacerbación, ¿no? De la violencia, ¿no? Pero esto no es algo que ellos hayan, ¿no? Como adherido, ¿no? O que haya sido por generación espontánea, ¿no? Este tipo de comunicación existe en la política internacional, ¿no? Desde los atentados terroristas, ¿no? De la guerra de Irak, ¿no? Del año 2003, ¿no? Más o menos, ¿no? Tenemos esta serie de videos, ¿no? De decapitaciones, ¿no? Entonces, este tipo de propaganda criminal, ¿no? ¿Cómo se va absorbiendo? ¿Quién la va controlando? ¿Quién la va gestionando, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo
las operaciones encubiertas, las operaciones, ¿no? Las operaciones negras, ¿no? Las Black Operations, ¿no? Como se les llama dentro de la CIA, dentro del FBI, ¿no? Dentro de la DEA, han estado en México desde hace más de 50 años, ¿no? Recordemos que hay algunas filtraciones, ¿no? Respecto a que algunos expresidentes de México fueron colaboradores, ¿no? De la CIA en México, ¿no? ¿Cuál es el papel de la CIA y el entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, de personajes como eh, los que están vinculados al escándalo Irán Contras, ¿no? ¿Cuál es el papel de los traficantes de Guadalajara dentro de esta gran trama criminal, ¿no? Que terminaron, ¿no? Y que actualmente con el caso Oliver North a más de casi ya 30 años, ¿no? Que fue en 1988, 86, ¿no? Estos escándalos, sabemos, ¿no? Por documentos desclasificados, ¿no? Que México tuvo un papel esencial, ¿no? Asimismo, ¿no? Tenemos las últimas filtraciones, ¿no? Respecto a que este criminal, ¿no? Llamado la Barbie, ¿no? Que además es americano, ¿no? Mexicoamericano, ¿no? Es tejano, ¿no? Se va introduciendo, ¿no? De una manera muy violenta, ¿no? A la explotación, ¿no? Y al cambio, ¿no? Político, ¿no? De los grupos que existían en Tamaulipas, ¿no? Hacia los sinaloenses, ¿no? Entonces, este personaje, ¿no? Que sabemos ahora que fue informante de la DEA y del FBI desde el año 2008, ¿no? Y que de manera criminal, ¿no? El sistema de justicia norteamericano permitió que hubiera masacres, permitió que hubiera levantones, permitió que hubiera una serie de guerra de baja intensidad en México, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Y esto es algo que se platicaba y se decía a voces desde hace más de 10, 12 años, ¿no? Pero que actualmente sabemos este tipo de cosas, ¿no? Otro tema que también es bastante recurrente en la literatura, ¿no? Es sobre este caso de Kiki Camarena, ¿no? Actualmente sabemos que la CIA estaba muy involucrada ahí, ¿no? Que incluso se dice que los verdaderos asesinos, ¿no? De este personaje fue un agente encubierto de la CIA, ¿no? Y no tanto la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Pero sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? En esta narrativa, ¿no? En estos chivos expiatorios, pues ¿a quién es fácil colgarle el muerto? Pues al mexicano, ¿no? A la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Que es corrupta, ¿no? A la policía mexicana, que es floja, ¿no? Que extorsiona, que se dedica a la persecución de los adversarios políticos, ¿no? Como lo era la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? En el libro de La Charola de Sergio Aguayo, ¿no? Se explicita muy bien cómo los mercados, sobre todo de cocaína, ¿no? Se desarrollaron al amparo de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Entonces, a manera de anécdota, ¿no? A mí me gusta mencionar dentro de la cultura popular, porque también soy aficionado a la cultura popular mexicana, ¿no? Y sobre todo a la televisión. Eh, en una entrevista que le hacían a un actor comediante de los años 80, ¿no? Él hablaba que quien les conseguía la cocaína era un judicial que estaba a cargo de la delegación Benito Juárez, ¿no? Y que a su vez esa delegación en ese tiempo, mira, fíjate las conexiones, ¿no? Cómo se van dando. Estaba a cargo en los años 88, 89, ¿no? De Kena Moreno. Kena Moreno, la directora de Centros de Integración Juvenil, ¿no? Tenía un centro de distribución de cocaína al amparo de la Policía Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Entonces vamos viendo cómo esta doble moral, ¿no? Esta visión también caótica, ¿no? Que en buena medida se la ha ganado a pulso, ¿no? La política mexicana sigue sirviendo como un costal, ¿no? Como un costal que le funciona bastante bien a la política norteamericana, ¿no? De establecer una narrativa de ustedes son los malos, ustedes están contaminando nuestro país, ustedes son los criminales, ¿no?
Y esto viene a otra de las grandes filtraciones que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Que es esta entrevista que le dieron a un periodista, ¿no? Donde habla, ¿no? Y que estuvo dentro de mis opiniones, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? Que es básicamente que existían, ¿no? Los cárteles gringos, ¿no? Algo que pareciera que no existía, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante, ¿no? También cómo se está reconfigurando, ¿no? Y ante la pérdida de hegemonía política de Norteamérica, ¿no? Y ante la pérdida de hegemonía y de control de la narrativa que hay sobre la región, ¿no? Se establece una nueva narrativa que es la guerra contra el narco, ¿no? La guerra contra el narco se agotó, ¿no? Se exprimió todo lo que se pudo. ¿Cuál es la nueva narrativa? ¿No? Las filtraciones y los casos en el extranjero, ¿no? Entonces actualmente tenemos un sinfín de opinadores, de políticos, de periodistas que están cubriendo, que están siguiendo, ¿no? Los casos en Estados Unidos sobre estos traficantes, ¿no? Entonces pareciera que están muy lejanos, ¿no? Los traficantes de los usuarios, pero la misma narrativa los va llevando a que son Mexicans, ¿no? Y se junta dentro de esta narrativa, ¿no? Actual de la mano dura, ¿no? Que abona y adereza, ¿no? Las políticas y la intervención del nacionalismo, ¿no? Del nacionalismo político, ¿no? Entonces, me parece también muy peligroso cómo estas narrativas pueden, ¿no? Construir otras narrativas que son del todo dañinas y peligrosas en términos de relaciones sociales, ¿no? Porque pueden ponernos en una situación eh, bastante peligrosa, sobre todo si pensamos en términos de una invasión, en términos de un conflicto diplomático, ¿no? Entonces me parece que también no son tan inocentes estas narrativas en términos del régimen político internacional, ¿no? Como lo es el régimen de seguridad, ¿no? Una intromisión de los grupos militares privados, ¿no? Como son los grupos extractivistas en el norte, ¿no? Entonces disfrazamos a este grupo, ¿no? Que se va a dedicar a hacerle el trabajo negro a las mineras canadienses, ¿no? Y les disfrazamos y les ponemos los Zetas, les ponemos el Golfo, ¿no? Y son un cártel, pero realmente lo que se están dedicando, ¿no? Es a limpiar, ¿no? A hacer una limpieza social, a crear, ¿no? Una nueva serie de capitalismo, ¿no? Extractivista, ¿no? A partir de una narrativa que es bastante, pues, endémica de México, que es el crimen, ¿no? Que es los grupos organizados, ¿no? Entonces a mí me parece que alguien que se logró desintoxicar de esta narrativa, ¿no? Y se entramparon en una nueva, fueron por ejemplo los colombianos, ¿no? Actualmente sabemos que ya el término cártel, ¿no? No se utiliza mucho en Colombia, ¿no? Se habla más de clanes, de grupos, ¿no? Pero se contagió México, ¿no? ¿Cuál es la nueva narrativa que viene, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejarlo ahí, ¿no? Que pareciera una oscilación entre esto que podríamos casi pensar una teoría de la conspiración, ¿no? Con una narrativa verdadera que existe sobre eh, las personas, ¿no? Y las personas que están viviendo eh, el mercado de drogas, ¿no? Y pues creo que esa sería una de las grandes aristas que debemos pensar si queremos desmantelar este tipo de gestión de la narrativa, ¿no? Sí, yo vería la oscilación y como regresando al ejemplo que ponías al inicio de este juicio oral que viste, y pues, ahí la veo clara, ¿no? Del lado de la teoría de la conspiración están estas super historias, que para empezar es muy contrastante, ¿no? O sea, de todas las capturas que hacen a criminales, de todos los decomisos que hacen, como que es lo único que te venden, el show de cuando atraparon al ladrón,
Y cuando tú te enteras realmente de cuando a ese ladrón lo llevaron a juicio y lo castigaron. Pues eso no ocurre porque cuando realmente ocurre te encuentras con lo que tuviste, ¿no? Que después del show realmente todo se desmantela. Y es aquí donde pues uno tiene que enojarse más y pensar cómo esto, la construcción de esta narrativa ya no nos afecta solo a los usuarios, sino pues, a todo el país, a toda la sociedad en general, ¿no? Porque es como de cómo diablos le sale más redituable montar todo esto que hacer bien el trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí es como el punto en el que señalabas que, bueno, a quién le conviene que el trabajo no se haga bien, ¿no? A quién le conviene que a todos nos parezca que esto es un caos, para que nos confundamos y ocurra pues todo lo que ocurre y que nos venden como la guerra contra las drogas, ¿no? Y pues, sí, definitivamente es un contraste muy grande y, y sí, hasta que no ocurrió el juicio del Chapo, yo nunca había visto que se vigilara tan meticulosamente el proceso contra un criminal, ¿no? Y como bien dices, ahora sí va a ser la nueva narrativa, veremos qué nos trae esta nueva temporada, que, que nos trae el multiverso pues de estas historias muy trágicas, quiero saber si tienes tú alguna idea conclusiva de esto. Como decimos, es muy complejo, es muy cambiante todo esto. Seguramente yo quería con este programa ayudar a la gente pues, a hacerse de nuevas herramientas, nuevas imágenes para ellos mismos pensar cómo ellos dan luz en este escenario, ¿no? Pero pues, es muy difícil porque es complejo y cambiante, pero pues, no sé tú qué concluyes de todo esto. Pues definitivamente, a manera de conclusión, ¿no? Me gustaría poner en tela, ¿no? De juicio, que estamos viviendo en un periodo de cambio de paradigma, ¿no? Básicamente, ¿no? Tanto político, digital, de salud, incluso las métricas, ¿no? Incluso la estadística ahora con el COVID, ¿no? Definitivamente estamos viviendo una revolución, ¿no? Y estamos en medio de una guerra de propaganda y de una, pues, reconfiguración del poder hegemónico, ¿no? Entre estos grandes tres polos, ¿no? Que es Estados Unidos, China, Rusia, ¿no? Y desafortunadamente México está abajo, ¿no? Dentro de estos polos, ¿no? Entonces, eh, creo que un trabajo, ¿no? Y pues, independientemente de las críticas que se tengan actualmente del régimen y de esta llamada cuarta transformación, ¿no? Me parece que ha logrado, ¿no? Poner un poco límites, ¿no? Respecto a cómo se gestionan y cómo se están haciendo las cosas en México. Desafortunadamente también tenemos una forma de hacer las cosas, ¿no? Y esta forma de hacer las cosas es esto que decías, ¿no? La estrategia Kingpin, ¿no? De detener a los grandes traficantes, ¿no? Esta narrativa, este tipo de políticas va a seguir funcionando, ¿no? No es algo que se vaya a eliminar, pero pues sí me parece interesante, ¿no? La apuesta que intentaron poner, ¿no? Como fue esta ley de amnistía, ¿no? Que desafortunadamente no pudo prosperar, ¿no? Políticamente, porque no hay una voluntad política, porque además no es el foco, ¿no? Actualmente hay gente muriendo de la pandemia, ¿no? Hay muchas crisis, ¿no? El recorte que está viendo a las comisiones de búsqueda, ¿no? Pero esto no es algo nuevo, ¿no? Vamos viendo este tipo de recortes, ¿no? Desde la mitad del sexenio pasado, ¿no? Con el recorte del Pronapred, ¿no? Para prevenir y erradicar la violencia, ¿no? Entonces me parece que a veces también vemos las cosas con unos lentes muy, muy, muy desde el aquí y el ahora, ¿no? Desde el presente, ¿no? Entonces habría que pensar, ¿no? Y a mí me gusta repasar los anales de la historia, ¿no? Y recordar que desde 1988 que se firmó la última convención, ¿no?
México ha estado ahí metiendo diplomáticamente, ¿no? Esfuerzos pequeños, 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 ¿no? Entonces, debe de haber un árbitro internacional. Sabemos que existen, ¿no? Muchas críticas a la ONU, a los organismos internacionales, ¿no? A la OEA, a la CID, pero creo que estos espacios siguen siendo unos espacios de concertación, ¿no? Entonces, dentro de todo este caos y dentro de todo este desánimo y dentro de todo esto negativo, me parece que hay gente que actualmente está construyendo, ¿no? Y está pensando en términos eh, de cómo gestionamos la narrativa, cómo construimos comunidad, cómo construimos sistemas de reducción de daños, cómo trabajamos interseccionalmente, porque también, pues desde el punto de vista de usuarios o de activistas o de gente afectada por la prohibición, ¿no? Tomamos a los agentes institucionales, a las instituciones como enemigos, ¿no? Porque si bien nos han discriminado, estigmatizado y no nos han dado el lugar que merecemos, ¿no? Tanto las víctimas afectadas por la guerra contra las drogas, tanto los usuarios detenidos y extorsionados, como los usuarios que no tienen acceso legal y seguro a las sustancias para cualquier uso, ¿no? Tenemos que pensar, ¿no? Que estas mismas autoridades van a estar ahí, ¿no? Y que no podemos brincárnoslas, ¿no? Y que tenemos que pensar las estrategias necesarias, ¿no? Y que tenemos que saber su vocabulario y que tenemos que entender cuáles son em, las agendas políticas, ¿no? Y no entramparnos dentro de su agenda política y nosotros seguir firmes, ¿no? En nuestra forma de pensamiento, ¿no? En la difusión de nuestros contenidos, en la creación de nuestras redes, ¿no? Y fortalecimiento, ¿no? Desde lo local y desde lo global. Entonces, a mí me parece a manera de cierre, ¿no? Y nuevamente te felicito, ¿no? Por este esfuerzo que estás haciendo en la segunda temporada, ¿no? Porque es un esfuerzo sobre todo valiente, ¿no? De hacerlo autogestivamente, ¿no? De proponer temas innovadores, ¿no? De proponer temas que también pueden herir ciertas susceptibilidades, ¿no? Como tú bien sabrás, ¿no? Hay esto que yo le denomino, por ejemplo, em, la hegemonía marihuánica, ¿no? O, o que se desdeñan otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, los hongos están bien, pero la cocaína está mal, ¿no? La marihuana está bien, pero la meth está mal, ¿no? Entonces, también esto es parte de la narrativa que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, plantear este tipo de temas, ¿no? Plantear este tipo de esquemas, ¿no? Pensándolos fuera de toda moralidad, pero siempre con respeto y con ética, es algo que debemos de pensar, ¿no? A mí me gustaría pensar, ¿no? Una ética de las drogas, ¿no? ¿Cuál sería la ética de las drogas, ¿no? Pues principalmente no juzgar, ¿no? Y pensar el lugar del otro, ¿no? Y así podremos ir construyendo, ¿no? Una nueva narrativa, ¿no? Una nueva socialidad, ¿no? Y una nueva comunicación. Pues muy bien, gracias por tus palabras. También acabas de dar un adelanto del próximo programa que quiero hacer. También quiero hablar del... Sí, yo pienso que los marihuanos como grupo son de las personas más prejuiciosas que hay, pero bueno, o sea, ya estén pendientes de próximos episodios para ese tema. Y nada, yo también estoy de acuerdo con que es momento de aprovechar esta transformación enorme que está existiendo para que, pues, no sé, nos demos la tarea no solo de imaginar, sino de construir nuevos escenarios. Entonces, muchas gracias por hoy participar en este escenario que es mi podcast, que hoy estuvo muy teatral. ¿Dónde puede la gente encontrarte? Y sí. Claro, pues me pueden encontrar en Twitter como @JonásSartre con una S, todo junto. Y pues cada 15 días escribo en un medio digital, en gluck.mx, ¿no? Escribo todas las semanas sobre
política y cultura de drogas. Ahí me pueden encontrar y pues estoy abierto al diálogo siempre. Vale, pues nosotros igual. Recuerden seguirnos en nuestras redes @cannabináticos. Y nada, ojalá estén muy bien, con mucha salud y mucha marihuana. Nos vemos en el próximo episodio. Listo. Paro la grabación.